Ya lo tenemos, dice la Escritura así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Como siempre, vamos a disponer nuestra vida y corazón. Humildemente le rogamos al Espíritu Santo, que es quien inspiró esta palabra, que la traiga no solamente a nuestra mente, sino que la baje a nuestro corazón para ponerla por obra, Señor, para verdaderamente conocerle más, amarle más y tratar, dejar que usted sea en nosotros, para volvernos más como Cristo, Señor, amarlo cada día más, conocerlo más y ser como Cristo cada vez más en nuestra oración, Señor, que la palabra nos ayude para transformarnos precisamente, Señor, en esa área. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la última clase entendimos la necesidad de la Escritura. El tema del día de hoy se titula La suficiencia de la Escritura. Ahora vamos a ver la suficiencia de la Escritura. La última clase ya vimos la necesidad de la Escritura, anteriormente vimos la claridad de la Escritura y durante varias clases vimos la autoridad de la Escritura, que son las 4 características que la teología sistemática le atribuye a la Biblia. En la última clase vimos la necesidad de la Escritura. Vimos que es la doctrina que nos confirma que la Biblia es totalmente necesaria para conocer el Evangelio y por consecuencia ser salvos. También la Biblia es totalmente necesaria para llevar una vida sana espiritualmente, crecer y madurar en nuestro cristianismo y para conocer certeramente la perfecta voluntad de Dios. La Biblia la necesitamos para estos 3 puntos sí o sí. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios, tú no puedes crecer y madurar espiritualmente, de hecho tú no puedes ser salvo si no tienes la Biblia. Aunque no necesariamente la Biblia es necesaria para saber que Dios es real y para que, aunque sea someramente, conocer el carácter y la ley moral de nuestro Dios, que es justo y santo. Todo el mundo tiene esa imagen de Dios en su ser y tiene esa conciencia moral de quién es Dios. Recientemente leí una publicación, no es casualidad, por algo la leí en semanas pasadas y me pareció excelente para darle de introducción. Una publicación en Facebook que decía así: para quien tiene fe, la Biblia no es la única fuente de revelación de Dios, mucho menos es el canon restringido. Hay huellas de lo sagrado tanto en el Nuevo Testamento como en los íconos ortodoxos. Hay huellas de lo sagrado en el Génesis como en el Corán, en los Evangelios como en el Señor de los Anillos. Dios toma tanto cuerpo como en Jesús, como en la persona con quien despiertas en un hotel. Vaya atrevimiento. La revelación es un acontecimiento a lo largo de la historia y mucho más allá de la Biblia. Y toma la cita de Juan 3, el Espíritu sopla donde quiere. Esta persona es una persona, no es teólogo, pero se apega a la teología liberal, dice que el Espíritu Santo hace lo que Él quiere y que la Biblia no solamente es la palabra de Dios, y aparte apoya el estilo de vida homosexual. Y él tuvimos una publicación, me llamó mucho la atención, que dice esto, lo que acabo de decir, de que la Biblia no es la única revelación de Dios. Tanto encuentras en Génesis como en el Corán, tanto en el Señor de los Anillos como en los Evangelios, tanto en Jesús encuentras a Dios tomando forma como a la persona con la que te despiertas. Esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Es el tema llamado la suficiencia de la Escritura, el que vamos a estudiar a continuación.
contesta la pregunta que deja abierta este tipo de pensamiento. ¿Qué pregunta nos deja abierta? ¿Debemos de buscar otras palabras de Dios aparte de la que tenemos en la Biblia? Esta publicación lo que nos dice es, oye, la Biblia no es solamente la palabra de Dios, tú puedes buscar en la palabra de Dios o palabras de Dios en otros lados. ¿Será esto cierto? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Escriba, empezamos con su definición. Su definición de esta doctrina. ¿Qué es la suficiencia de la Escritura? Esta doctrina nos dice que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Estamos de acuerdo que no siempre el canon estuvo cerrado. Tiene 2000 años más o menos. Repito, esta doctrina nos dice que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos de parte de Dios para la salvación, para confiar y obedecerle. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos de parte de Dios para la salvación, para confiar en Él y para obedecerle. Y al igual que la semana pasada, a partir de esta definición vamos a ir abriendo nuestro tema. Lo repito, desde el principio no llevamos ninguna prisa. La doctrina de la suficiencia de la Escritura dice que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos de parte de Dios para salvación, confianza y obediencia. Ya la definición en sí misma deja fuera por completo este tipo de insanidades, porque no tiene otro nombre, insanidad mental, de que Génesis y el Señor de los Anillos, o de que tantas cosas. Yo no estoy diciendo que no haya obras literarias muy buenas en las cuales, si no fuera porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no lo podríamos lograr, pero no quiere decir que es la palabra inspirada de Dios o que están al nivel de la palabra de Dios. La definición que acabamos de decir hace énfasis en el hecho de que solamente la Biblia es en donde debemos de buscar una palabra de Dios para nuestras vidas. También nos recuerda que Dios considera lo que nos ha dicho en la Biblia, que eso nos debe de bastar y que debemos regocijarnos en la gran revelación que nos ha dado y que está contenida en ella. Solamente lo que tiene la Biblia nos hace falta, solamente esto nos basta y nos da gusto y nos regocija tenerlo ya aquí escrito, no necesitamos nada más. En las palabras de Pablo a Timoteo, lo que leímos al principio, se halla un importante respaldo bíblico y nos explica esta doctrina del versículo 3:15 ahí mismo de Timoteo. Dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, estas te pueden hacer sabio en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta es una indicación de Pablo de que la palabra de Dios que tenemos en la Biblia son las palabras que Dios ha hablado y que necesitamos para ser salvos. Estas palabras, de su propia inspiración, podemos decir, nos hacen sabios en la salvación. Hay otros pasajes que nos indican esta suficiencia de la Escritura. Salmo 119:1. No podemos hacer doctrina de un solo pasaje, pero tanto Antiguo como Nuevo Testamento nos hablan de la suficiencia de la Escritura, de no necesitamos más. Gracias. Salmo 119:1. Bienaventurados
Los perfectos de camino, los que andan en qué. ¿Y cuál es la ley del Señor? La palabra, la Biblia misma es la ley del Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dice otra versión. Tenemos una indicación aquí de que todo lo que Dios requiere de nosotros está escrito en su palabra. Simplemente por hacer todo lo que la Biblia nos ordena es que tú te vuelves perfecto. No dice bienaventurados los perfectos de camino, los que buscan en la ley y aquí o allá o allá. ¿Dónde encuentras tu perfección? En la Biblia. Lo perfecto ya no necesita nada más. Por eso es que no creemos que ningún otro escrito esté a la par de la Biblia, ni que necesitamos profecías, ni que necesitamos que alguien venga, o este tipo de publicaciones, o como Dante Gebel, o no, Jesús Adrián Romero era el que decía que él encontraba a Dios en todas partes. Veo una película y ahí veo a Dios en todas partes. No necesariamente la forma en que lo decía no es la correcta. Es muy parecida a esta publicación de este joven en internet, que puedes encontrar revelación de Dios en todos lados. No, la revelación específica de Dios, ¿dónde está? En la Biblia nada más. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuántas opciones nos da? ¿Y cuál es? ¿Cuál es tu palabra? No nos da varias opciones, no abre los caminos, no dice el Señor. Una de las opciones es o con guardar tu palabra y buscar o tratar o sentir. No, dice con qué, con guardar tu palabra nada más. Pablo dice que Dios nos dio la Biblia a fin de que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. En el 17 dice así: enteramente capacitados para toda buena obra. Pablo daba por hecho y decía: aquí está todo lo que necesitamos, no necesitas buscar fuera en otro lado. Otros pasajes del Nuevo Testamento lo respaldan. Santiago 1:18. ¿Significa que no debemos de leer ninguna vez más ningún otro libro cristiano? No, por supuesto que no. Hasta de otra literatura, si usted quiere leer literatura universal, eso lo hace culto, pero no necesariamente lo hace salvo ni lo hace santo. Charles Spurgeon decía: puedes visitar otros buenos libros, pero debes de vivir en la Biblia. Entonces sí se puede leer otra literatura, pero vivimos en la Biblia. La Biblia es suficiente. Si no hubiera otra literatura, con eso nos sobra y basta. Santiago 1:18 nos dice: Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos los primeros de las nuevas criaturas. Y 1 de Pedro 1:23 no dice que utilizó otra cosa más que la palabra. 1 de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué fuimos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segundo, si vamos bien hasta aquí, ya vimos la definición. Número 2, podemos encontrar o encontramos todo lo que Dios ha dicho de un tema en específico y las respuestas a nuestras preguntas al respecto. Vaya, si Dios nos habla de salvación en la Biblia, todo lo que necesitamos y todo lo que Dios ha dicho de salvación lo encontramos aquí en la Biblia, y todas las dudas o preguntas que tuviéramos con respecto a la salvación las encontramos aquí en la Biblia, porque estamos de acuerdo, la Biblia no toma o no toca todos los temas literalmente que hay en el ser humano, que el ser humano puede pensar. O dígame a alguien donde dice en la Biblia cómo te debes de vestir, vaya literalmente, qué debes de poner primero, la ropa, o cómo debes de hacer el
caldo de gallina, o sea, infinidad de temas. O sea, no, estamos hablando de que los temas que Dios nos ha encontrado aquí en especial, los encontramos completos, encontramos todo lo que Dios ha dicho y las respuestas que pudieran surgir en esos temas. Por supuesto que nos damos cuenta de que nunca obedeceremos perfectamente todo lo que la Biblia nos marca, al menos no de este lado de la eternidad. Así que tal vez al principio no parezca muy importante decir que todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos manda en la Biblia, puesto que de todas maneras no lo vamos a poder obedecer por completo en esta vida. Pero la verdad de la suficiencia de la Biblia es de gran importancia para nuestra vida cristiana. Nos permite enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios para nosotros solamente en la Biblia. Nos ahorra la interminable tarea de buscar en otros escritos, cristianos o no en la historia, o mediante enseñanzas de la iglesia, o en los sentimientos subjetivos, o en las impresiones que nos vienen a la mente día tras día, a fin de hallar lo que Dios requiere de nosotros. En un sentido muy práctico, quiere decir que podemos llegar a conclusiones claras de las enseñanzas bíblicas solamente con la Biblia. Esta doctrina quiere decir además que es posible reunir todos los pasajes que se relacionan directamente con asuntos doctrinales, como la expiación, la persona de Cristo, el Espíritu Santo, etc. Todos se encuentran aquí. En estas y otros cientos más de cuestiones morales y doctrinales, la enseñanza de la Biblia es suficiente. No necesitamos más. Nos da la confianza de que podemos hallar lo que Dios requiere que pensemos o hagamos en estos aspectos. Escriba, con esto va a entender lo que le acabo de decir. La doctrina de la suficiencia nos dice que es posible estudiar teología sistemática y ética, vaya, doctrina y forma de vida, y hallar en ella las respuestas a nuestras preguntas. La doctrina de la suficiencia nos dice que es posible estudiar teología sistemática y ética y hallar en la Biblia las respuestas. ¿Qué significa esto que acaba de escribir? ¿Qué significa este punto? Que tú puedes estudiar la Biblia para encontrar doctrina y tú puedes estudiar la Biblia para encontrar tu forma correcta de vida, la ética y la teología sistemática y teología ética, y la Biblia tiene toda la información que necesitas al respecto, y toda duda que pudiera surgir no tienes que ir a buscar en ningún otro lado, no tienes que buscar ni siquiera en tu corazón. ¿Dónde está la respuesta? En la Biblia, siempre en la Biblia. En esta doctrina nos diferenciamos del catolicismo romano. El catolicismo romano afirma que hay que escuchar junto con la Biblia el dogma de su iglesia que ha pronunciado durante ciertos temas, de los temas que ha pronunciado durante siglos. Si bien es cierto que la historia del pensamiento cristiano es una buena herramienta, a ver, yo ya encontré una respuesta a la expiación. Mi respuesta en la Biblia es que Jesús tomó mi lugar, glorioso intercambio, me dio su justicia, le di mi pecado. Vamos a la historia del pensamiento cristiano. Vaya, no soy el único. Dios ha estado iluminando con esta doctrina durante siglos. Sí, es una buena herramienta, pero no significa que como el catolicismo, si no lo dice la iglesia, si no lo dice el Papa, no lo creo. Si la Biblia es clara en un aspecto, así lo diga un concilio entero, ¿a quién le creemos? A la Escritura. Inciso siguiente, número 3. Que nos importa más es el 4. La cantidad de escrituras dadas fue suficiente en cada etapa de la historia de la redención.
de la redención. Porque como les decía hace un momento, estamos de acuerdo de que el canon no siempre estuvo cerrado. Y ahorita vamos a entender otros de los aspectos por los cuales el canon ya está cerrado. Aunque ya habíamos visto parte de la doctrina de la suficiencia de la Biblia. Escuche bien lo que le voy a decir para que no se confunda. No implica que Dios no puede añadir más palabras de las que ya ha dicho. ¿Sí me escuchó? Lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros creemos no es que Dios no pueda añadir más, porque sería limitar su soberanía. No, ya Dios ya no puede decir nada. Ya se escribieron los 66 libros. Dios ya no habla, ya se calla. No estamos diciendo eso. ¿Quién manda del universo? Nosotros. Entonces, no estamos diciendo eso. Ponga mucha atención. Lo que implica es esta doctrina que los seres humanos no podemos añadir por iniciativa propia alguna palabra a la que Dios ya dijo. ¿Sí se entendió? O sea, no estamos diciendo que Dios ya no podría hablar. Lo que estamos diciendo es que nosotros, como seres humanos, por iniciativa propia, querer llegar y decir, oigan, Dios habló, aquí está. No. ¿Y cómo podemos saber que es iniciativa propia y no de parte de Dios? Para allá vamos. Esta doctrina implica que de hecho Dios no le ha hablado a la humanidad ninguna más palabra aparte de lo que Él requiere que creamos o que obedezcamos, que las que ya tenemos ahora en la Biblia. Este punto es importante porque nos ayuda a entender cómo Dios podría decirle a su pueblo que sus palabras a ellos fueran suficientes en muchos tiempos diferentes de la historia de la redención y cómo pudo añadir poco a poco más adelante más palabras. Deuteronomio 29 le va a dar un ejemplo. Deuteronomio 29. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Esto también nos explica la revelación progresiva. ¿Por qué no Dios? Tal vez no Adán porque pecó y a lo mejor dirá Dios, no te lo mereces, pero cuando encontró a Moisés, cuando ya llegó Moisés, ¿por qué no dijo, a ver Moisés, siéntate, te voy a dictar 66 libros? ¿Cuántos escribió Moisés nada más? No, 6, acuérdense, ¿a quién se le da la autoría de Job? A Moisés. La mayoría de los eruditos dicen, Job lo escribió Moisés. ¿Por qué Dios no le dijo, hay que van 66 libros? ¿Por qué nada más le dio 6? Revelación progresiva. Si yo te digo todo de jalón aquí, ni siquiera vas a entender, te lo voy dando poco a poco. Esta doctrina de la suficiencia de la Escritura respalda y sustenta la revelación progresiva y la cierra. ¿Por qué? Porque si no, entonces Dios todavía podría seguir hablando, como lo vimos, como les dije ahorita. Deuteronomio 29. Permítame llegar. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las que ya reveló, las que ya habló, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esas cosas que ya habló son ¿para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29 dice que lo secreto le pertenece al Señor, lo revelado a nosotros para obedecerlo. Este versículo nos recuerda que Dios siempre ha tomado la iniciativa de mostrar las cosas. Él siempre ha decidido qué nos muestra y qué no nos muestra en cada etapa de la historia de la redención. Aquí en el inicio Dios dijo, únicamente te voy a mostrar, Eva, a Adán, que va a venir un Salvador. Génesis 3:15. Y tu simiente le dirá, y ya. No le dijo, y además van a pasar y van a llegar reyes. ¿Qué dijo Dios? Yo sé que te muestro y que no te muestro. Nada más te voy a decir, va a haber un Salvador. Porque Eva, cuando tuvo a su hijo, dijo, por voluntad de Dios se ha adquirido varón. Ya ahí está el Salvador. Todavía tenía que pasar 4000 años. Llega Moisés y le dice, a ti te voy a revelar
mi carácter moral. Ahí te dan los 10 mandamientos y escribe lo que pasó Job, y escribe esta situación, escribe y recopila. ¿Por qué no le dijo más? Si acaso en Deuteronomio mismo le dijo, se va a levantar un profeta como tú hablando acerca de Cristo, pero no le dijo más, no le dijo que tenía que sufrir ni nada. Llegan los reyes y les empieza a decir, compilen todo lo que escribimos, todo lo que vivieron, se escribe Reyes, Crónicas, Samuel. Llegan los profetas, y a profetas como Isaías, a él sí le va mostrando. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, aún en la cruz de Cristo, todavía estaba? Porque Dios se reserva que mostrar y que no mostrar, y lo hace conforme a su propósito redentor, hasta que en el 100 después de Cristo se escribe Juan y Apocalipsis, y hasta ahí ahora sí dice el Señor, se cierra el canon. ¿Por qué? Vamos a ver. Este versículo de Deuteronomio 29, repito, nos muestra que Dios siempre toma la iniciativa de qué mostrar y qué no mostrar en cada etapa de la historia de la redención. Las cosas que Dios le reveló eran para un pueblo en ese tiempo, para su pueblo en ese tiempo. Ellos pudieron estudiar, creer y obedecer esas cosas. Cuando hubo más progreso en la historia de la redención, se añadieron más palabras de Dios, se registró y se interpretó esa historia. A esto se le conoce como revelación progresiva. De esta forma, en el tiempo en que Moisés muere, solamente había 6 libros como canon en el Antiguo Testamento, y eran suficientes para el pueblo de Dios en esa época. Pero Dios dirigió a más autores posteriores a la muerte de Moisés a que fueran escribiendo más y más revelación, de manera que fueron siendo suficientes en cada época distinta de la historia de la redención. Por así decirlo, Dios dosificó la revelación de su palabra hasta el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué cree que de aquí, cuando ven para atrás, dicen, ahora entiendo todo lo que pasó, ahora entiendo lo que dice Isaías, ahora ya sé a qué se refiere Isaías, ahora ya sé por qué pasó esto, ahora ya sé a quién se refería Dios cuando le dice a Eva que tu redentor, que nos promete un redentor? Escriba. Desde la compilación del canon del Nuevo Testamento, no ha sucedido otro acontecimiento trascendente en la historia directa de la redención. Esta se llama línea del tiempo de la redención. No le quites por redención. Desde la compilación del canon del Nuevo Testamento, no ha sucedido otro acontecimiento trascendente en la historia directa de la redención. Por lo tanto, no ha sido necesaria ninguna otra palabra que se registre en la Biblia. La compilación del canon del Nuevo Testamento, no ha sucedido otro acontecimiento trascendente en la historia directa de la redención. Por lo tanto, no ha sido necesaria ninguna otra palabra que se registre en la Biblia. ¿Se acuerda que cada uno de los grupos, vimos las dos manos, Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de los grupos nos apunta a Cristo de alguna u otra manera? A Moisés, la preparación, la necesidad de Cristo, en Reyes, o en los libros históricos, la llegada de Cristo, los profetas, el anuncio de Cristo, etc. Todos estos que le puse aquí tienen que ver hechos directos en la línea del tiempo de la redención. ¿Qué otro acontecimiento después de la cruz y el Pentecostés que se liga con la compilación del Nuevo Testamento ha pasado en la historia de la redención? Ya nada. Ya la historia, ya estamos escribiendo Hechos 29, ya nada más es lo que sigue de aquí a que Cristo venga. En otras palabras, Dios no está limitado. Él puede volver a hablar si Él así lo quiera. Pero ¿cómo ha sido el patrón que nos ha mostrado? Hechos significativos en la línea del tiempo de la redención. Y de hecho Él ya habló y dijo que ya nada más esperamos el fin. O sea,
sea, entre la cruz o entre el Nuevo Testamento que se compiló y el RIT, Dios no dice o no promete o no profetiza algún otro hecho trascendente en la historia de la redención. Entonces, traducción, ya no le va a añadir más a su palabra. Ya es suficiente lo que tenemos aquí. No porque Dios esté limitado, sino porque ya no quiere que nosotros pongamos nada aquí. ¿Sí vamos bien? Por último, aplicación. De hecho, son varias las aplicaciones de esta doctrina. Primero, nos anima a estudiar. Temáticamente la Biblia o estudiar algún tema. ¿Qué aplicación puede tener? ¿Qué aplicación práctica? Son varias. La primera, nos anima a estudiar lo que Dios ha dicho de un tema en la Biblia. La suficiencia de la Biblia debería de animarnos a tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos en cuanto a algún asunto de doctrina en particular o lo que quiere que hagamos en una situación ética o moral específica. Debería de animarnos el que todo lo que Dios quiere decirnos acerca de ese asunto ya está escrito en la Biblia. No quiere decir que la Biblia contesta todas las preguntas que tú tengas. Acuérdate, hay cosas secretas que le pertenecen nada más al Señor. Pero sí dice, o sí significa, que cuando nos vemos frente a algún problema que verdaderamente es importante para nuestra vida cristiana, tú puedes acudir a la Biblia con la confianza de que en ella Dios te va a guiar. Habrá, por supuesto, algunas ocasiones en lo que único que hallemos en la Biblia no nos va a responder directamente a nuestra pregunta. Sería el caso, por ejemplo, si tratamos de hallar en la Biblia el orden del culto en los domingos, o si debemos arrodillarnos al orar o orar de pie, o a qué hora debemos de comer nuestras comidas durante el día, cosas por el estilo. Hay cosas que no vienen, como le decía hace rato, específicamente en la Biblia. En estos casos podemos concluir que Dios no nos exige que pensemos o actuemos de cierta manera en este asunto, pero en los demás casos en la Biblia encontramos todo lo necesario. Segundo, nos recuerda no tratar de añadir nada ni considerar otro escrito a su altura. Nos recuerda no tratar de añadir nada a la palabra ni considerar otro escrito a su altura. La mayoría de las sectas falsas olvidan este principio y lo violan. Los mormones, por ejemplo, dicen creer en la Biblia, pero también creen en el libro del Mormón, que tiene la misma autoridad. Aquellos que creen en la ciencia cristiana de modo similar dicen que creen en la Biblia, pero en la práctica sostienen que el libro de la ciencia y de la salud son clave en las escrituras de su líder, de la fundadora Meg Baker. Dicen que está a la par o por encima de ella. Puesto que estas afirmaciones violan el mandamiento de Dios de no añadir más a su palabra, no debemos pensar que podemos hallar alguna palabra adicional para Dios, para nosotros, en ningún otro escrito. Incluso algunas iglesias cristianas a veces cometen este error cuando algunos van más allá de lo que dice la Biblia y aseveran con gran confianza nuevas ideas en cuanto a Dios o al cielo o al infierno, y especula y te hablan de experiencias aducidas de que murieron y regresaron del infierno y vieron que el infierno es
cielo es así, y esos son revelaciones extra bíblicas que no necesitamos y que no creemos. Tercero, nos advierte a no creer en nada en cuanto a la persona de Dios o su obra redentora que no esté en la Biblia. Tú no puedes creer nada en cuanto a la persona de Dios y nada en cuanto a la redención que no te encuentres en la Biblia. Hay muchos escritos apócrifos que reclaman tener palabras auténticas de parte de Jesús en persona. ¿Se acuerdan que ya vimos que son los apócrifos? Son libros o pseudoepígrafos, le llaman también. Son libros que supuestamente te recopilan palabras de Jesús. Y muchos de ellos dicen, yo tengo aquí palabras de Jesús. Por puras probabilidades, pudiera ser que en realidad, si hubiera uno o hasta más dichos del Señor que fueron recopilados en ese tipo de textos. No podemos creer por puras probabilidades que de esos cientos de textos apócrifos, a lo mejor en uno de ellos o en dos de ellos, sí hay palabras que sí salieron de boca de Jesús. Pero en realidad eso no les da importancia ni les da un valor canónico a este tipo de escritos, porque Dios ha hecho que se registre en la Biblia todo lo que necesitamos saber de Él y de su obra redentora. Por ejemplo, aunque encontraran la carta perdida de Pablo a los Corintios y se autentificara fuera de toda duda su procedencia y dijeran, sí es la carta de Pablo, sí es la original, no por eso es digna de entrar al canon ni de obedecerla como si fuera la palabra de Dios. No tendría más valor que tiene como un documento histórico y lingüístico de esa época. No puedes buscar fuera de la Biblia nada que hable de la persona de Dios, nada que hable de la redención. Siguiente nos recuerda que no hay revelación moderna de parte de Dios. Nos recuerda que no hay revelación moderna de parte de Dios. En varias ocasiones en la historia de la Iglesia, sobre todo en el movimiento carismático moderno, ha habido algunos que han dicho que Dios les ha dado revelaciones por medio de ellos para beneficio de su iglesia. Incluso algunos en iglesias carismáticas a menudo dicen que Dios les guió, les dirigió de cierta manera. Como quiera que evaluemos estas afirmaciones, debemos tener cuidado de nunca permitir, ni en la teoría ni en la práctica. ¿Se acuerda que le dije de la iglesia que salimos? En teoría era bíblica, decían, aquí todo es bíblico, nada más creemos en la Biblia. Y en la práctica se levantaba gente y, así dice el Señor. Por fin, somos bíblicos en teoría, pero en práctica no. Entonces, ni en teoría, sí, que tiene que ser en teoría y en la práctica, que no se coloque ninguna revelación extra bíblica a la altura de la Biblia. Escriba. Debemos insistir en que Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra, que no esté revelado en la Biblia. Dios no nos exige que creamos nada en cuanto a sí mismo o su obra en el mundo que no esté revelado en la Biblia. Si Dios nos mostrara en su palabra que quiere que creamos algún otro tipo de enseñanza o alguien que mandó del cielo,
bueno, diríamos, tenemos que escuchar. Dios dijo que va a estar mandando cada 100 años un profeta, entonces tenemos que ver cuando llegue y creer. No, no nos dice nada de eso. Dios no nos exige que creamos nada, ni de su persona, ni de su obra, que no se encuentre en la Biblia. Dios no nos exige que obedezcamos ninguna dirección moral que venga por otro medio que no sea la Biblia. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para confiar y obedecer perfectamente. Si alguien te dice, pero es que necesito escuchar, necesito confirmación, dile, tú no crees en la suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente, no necesitas nada más. Siguiente, es una advertencia, nos advierte a no añadir más pecados ni requisitos. Por ejemplo, ¿cuántos sabían que tomar Coca-Cola, beber té y café es pecado? Según los mormones. Según los mormones. No podemos añadir más. Si a mí no me gusta la Coca-Cola, me encanta, pero bueno, si a mí no me gusta la Coca-Cola o soy doctor y digo, la Coca-Cola es pésima, que bueno, ni tanto, ¿ha visto ese experimento de que ponen un tornillo oxidado y lo dejan en Coca-Cola toda la noche y cómo sale? Limpiecito, no sé de tener mi estómago bien limpio, porque es un abrasivo tremendo, exactamente. A lo mejor soy médico y soy cristiano y les digo, no, la Coca-Cola. De eso a que les diga, es pecado tomar Coca-Cola, hay un margen de distancia. La Biblia nos dice algo en cuanto a la Coca-Cola, tomar Coca-Cola, no. Ahora, si nos dice que cuides el templo del Espíritu Santo, si nos dice cuida el templo del Señor, entonces no por eso vamos a tomar indiscriminadamente algo que nos haga daño, pero como es permitido por la ley, es legal, no pasa nada. La suficiencia de la Escritura es una advertencia a no añadir más pecados, ni tampoco añadir requisitos de la vida cristiana que los que ya están en la Biblia. La Biblia, su suficiencia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido por la Biblia, implícita o explícitamente. Es más, escríbalo. La suficiencia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, implícita o explícitamente. Porque dirá algún avivado, aquí no viene nada de fumar marihuana. Pues para empezar es ilegal, entonces ya se vuelve pecado por ser ilegal. Y además cuando Pablo escribe el libro de los Gálatas, les dice que ni cosas semejantes a estas en las obras de la carne, borracheras, orgías, etcétera, quienes hacen cosas semejantes a estas. Repito, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia implícita o explícitamente. No debemos añadir, esto ya no lo escribo, pero no debemos añadir prohibiciones a las que ya están, que sí constan en la Escritura. De tiempo en tiempo surgen situaciones en las que sería incorrecto, por ejemplo, que un creyente tome Coca-Cola o que vaya al cine o que coma carne ofrecida a los ídolos. ¿Cuándo no sería bueno para un creyente tomar Coca-Cola? Pues cuando te diagnostican que estás malo del riñón. No es que sea pecado, pero no es correcto que tomes coca o que tomes café. ¿O ir al cine es pecado? No, pero quieres ir a ver una película de corte erótico. Entonces ahí sí ya se vuelve una situación que va en contra explícitamente. ¿Quién dice que ver la tele? Diablovisión. No es Diablovisión, contrata cable si quieres, pero no veas Game of Thrones. O sea, es una serie de porno suave, soft porn, lo que está pasando en Game of Thrones, en Juego de Tronos. Entonces, de cuando en cuando surgen situaciones en las que sí es incorrecto hacer cierto tipo de cosas.
Pero a menos que puedas mostrar con alguna enseñanza específica o con algún principio general de la Biblia que estas cosas están prohibidas para todos los creyentes de toda época, y como si no lo puedes hacer, debemos insistir en que estas actividades no son pecaminosas en sí mismas y que Dios no siempre las tiene prohibidas para su pueblo. El descubrimiento de esta gran verdad nos da un gran gozo y una paz a la vida de miles de creyentes que gastan incontables horas buscando la voluntad de Dios fuera de la Biblia y a menudo no saben a ciencia cierta si la han hallado. Los creyentes que están convencidos de la suficiencia de la Biblia empiezan con ansias a buscar y hallar la voluntad de Dios en la Biblia. Sabemos que en la Biblia tenemos suficiente. Debemos crecer con entusiasmo y en obediencia a Dios y con libertad y paz en nuestra vida cristiana. Solo entonces podemos decir como el salmista, Salmo 119, 44 y 45: por toda la eternidad obedeceré firmemente tu ley, viviré con libertad porque te he buscado en tus preceptos. Por último, con esto acabamos. Esta doctrina es un estímulo para tener contentamiento con la Biblia. Aquellos que se la pasan buscando la voluntad de Dios en muchos otros lados no tienen contentamiento con lo que Dios les ha dado. Los podría comparar como aquella persona casada. Dios le dio una esposa, una bella esposa, pero va y busca otras mujeres con las cuales adulterar. Es que no tienes contentamiento con lo que Dios te dio en casa. Así muchas personas andan buscando congreso en congreso, iglesia en iglesia, profeta en profeta, revelación en revelación, y en libros esotéricos, y en todos lados buscan, aunque se digan cristianos, casi hasta en el horóscopo, buscan la voluntad de Dios, cuando un verdadero cristiano tiene contentamiento con la palabra, no necesita nada más. Es lo único que le basta al cristiano verdadero, la palabra. No tienes que andar ni siquiera, no ya yendo a adulterar, ni siquiera voltear a ver otras mujeres, nada, no necesito nada, la Biblia me basta. Sí, leo otros libros y veo otros programas o etcétera, pero no porque busque la voluntad de Dios, simplemente me gusta cultivarlo, me gusta ese programa, pero no estás buscando ahí la voluntad de Dios. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que nuestra enseñanza doctrinal y ética, la Biblia es más que suficiente y no estamos contentos con algo que encontremos fuera de ella. Debemos aceptar esto y no pensar que la Biblia es menos de lo que debería de ser, ni empezar a desear que Dios hubiera dado más información sobre un tema en el cual hay pocas referencias bíblicas. Le pasó a una persona muy cercana, a un primo mío, que se dice cristiano, pero como la Biblia tiene muy poquito acerca de los ovnis, pues ya se empezó a ir y ahora creo, cada vez no va a la iglesia, pero viene Jaime Maussan a dar una conferencia y la cobran, y ahí lo tienes. Entonces, ¿qué pasó? No le fue suficiente la Biblia porque, y de hecho lo único que la acercó un poco a la Biblia fue decir, ¿dónde vienen los ovnis en la Biblia? A ver, vamos a ver. Oh, es que los seres que describe no son demonios, son extraterrestres, y ahí empezó a entretejer en su mente tantas insanidades. No le fue suficiente la Biblia y empezó a buscar en otro lado. No debemos de caer en esto. Los asuntos doctrinales que han dividido a las denominaciones cristianas protestantes entre sí casi siempre han sido por cuestiones en que la Biblia pone poco énfasis y asuntos en los que nuestras conclusiones debieran derivarse de deducción experta mucho más que de la afirmación bíblica directa. Vaya, las grandes denominaciones históricas, un ejemplo, los bautistas reformados que dicen que no existen, porque o eres bautista o eres reformado, pero bueno, bautista particular y reformados tienen un tiro casado que no creo que lo arreglen de este lado de la eternidad, si te bautizas creyente o bautizas niños. Entonces, por eso es que no se ponen de acuerdo. ¿Y sabes de dónde sacan esto? De lo que creen los teólogos.
No me atiende. Realmente yo no tendría ningún problema con llamarle a cualquiera de los dos mi hermano, pero algunos de ellos con nosotros sí tendrían ese problema, por apegarnos o no apegarnos al pan de bautismo. No debemos de decir tampoco que estos asuntos carecen de importancia, tampoco no estoy diciendo eso, ni que la Biblia no nos da solución a ellos. Todos estos temas reciben relativamente poco énfasis directo de la Biblia, y eso es lo que vuelve irónico y trágico, que los dirigentes de las denominaciones a menudo dediquen gran parte de su vida en defender esos puntos doctrinales menores que hacen que su denominación sea diferente a las demás. Es tal esfuerzo motivado por un deseo de lograr unidad dentro de la iglesia o brota del orgullo humano, del deseo de poder sobresalir de los demás y tener la razón. Yo creo más bien lo segundo. Podemos terminar diciendo que no tenemos más que la Biblia, no necesitamos más que la Biblia y no queremos nada más que no sea la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. ¿Tiene alguna duda? Si no, vamos a orar. No necesitamos nada más, Padre. No necesitamos nada más. No estás limitado, Señor. Tú puedes hablar el día que tú quieras, de la forma que tú quieras. Sin embargo, ya nos has mostrado que en la historia directa de la redención no hay más hechos por cumplirse, no hay más hechos por realizarse. Por eso es que no queremos que vayas a hablar, no porque estés limitado, sino porque nos has mostrado un patrón, una huella que seguir. Y es a la que nos apegamos, Señor, a la sola Escritura y a la suficiencia de la Escritura. No necesitamos nada más, no necesitamos sueños, no necesitamos profecía, no necesitamos visiones, no necesitamos horóscopo, no necesitamos otro libro, no necesitamos sentimientos o emociones, no necesitamos pensamientos de hombres, no necesitamos nada que no sea de Escritura, Señor. Para nosotros es suficiente, es lo único que nos basta. No queremos nada más, no necesitamos nada más, no anhelamos nada más. Tenemos el contentamiento con ella, Señor. Lo que tú dices aquí a nosotros nos deja satisfechos, a nosotros nos deja bien, contentos, Señor. Nos deja gozosos de saber que si nos hubieras dado más nos volveríamos locos, nos perderíamos por completo, Señor. Si nos hubieras dado menos nos extraviaríamos, no sabríamos cómo llegar a buen puerto. Pero nos has dado lo que necesitamos aquí y no queremos nada más, no necesitamos nada más, Señor. Nos conformamos con tu Escritura, Señor. Tú mismo en la parábola de Lázaro y el rico lo hiciste mención. Aunque volviera uno de entre los muertos a predicarles, no creerían. A Moisés tienen. Aunque viniera alguien del infierno a decirme que hay otra revelación, no le creeríamos. Señor, tenemos contentamiento y nos basta con lo que tú has dejado en la Escritura. Si es bíblico, nos apegamos a ello. Si no es bíblico, lo desechamos, Señor. Tan fácil, tal cual, así lo tomamos, Señor. Y te damos gracias, porque aún este tipo de pensamientos es tu Espíritu Santo que nos pone en nosotros. No pudo haber salido de nosotros tal pensamiento tan elevado, tan sublime. Señor, solamente tu Espíritu Santo pudo hacerlo posible. Por eso es que te rogamos, no permitas que añadamos, que pongamos de nuestra cosecha cuando prediquemos, no solamente aquí en el púlpito, hasta cuando prediquemos el Evangelio, que pongamos algo